tener otro evento más, no? ¿Por qué tener otra conferencia más? Y específicamente, ¿por qué tener una conferencia dirigida hacia la predicación expositiva? Yo sé que muchos de nosotros tal vez ni conozcamos lo que es la predicación expositiva, o algunos posiblemente ya tenemos algunos prejuicios o estamos familiarizados con el tema, tal vez positivos, tal vez negativos. Pero mi intención el día de hoy, en esta breve sesión, es que tú y yo podamos entender la magnitud, el peso de la palabra de Dios en nuestras iglesias para este mundo caído. Nos hemos dado cuenta que nuestras tácticas, métodos humanos no cambian a nada, a nadie. No transforman a nadie. Y después del día de hoy, esta breve introducción a lo que es la predicación expositiva, es animarte, si eres pastor, a regresar a tu iglesia y dedicarte a la palabra profundamente. Y yo sé que ya lo estás haciendo. Yo sé que eso es parte de tu vida. El día de hoy queremos darte unas herramientas más para que puedas dividir la palabra de Dios de la mejor manera que puedas dar, para presentarte aprobado delante de Dios. O sea, mi intención en este breve tiempo no es convencerte de predicar expositivamente, como si fuera un método más, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ir a conferencias para aprender cómo lo hacen, cómo lo están haciendo y cómo están creciendo y cómo están haciendo acá. No es un simple método más. Creemos que la predicación expositiva es como Dios nos ha demandado como pastores a presentar y proclamar su palabra. Y espero el día de hoy lograr introducirte a este tema y a la misma vez que puedas sentir el peso de dividir la palabra de Dios correctamente. Estaré utilizando dos porciones bíblicas, parte porque no pude llegar a una decisión de cuál predicar, pero estaré usando Efesios capítulo 6, si lo quieres anotar, la famosa porción de guerra espiritual, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Y también estaré predicando del libro de Hechos, capítulo 20. Pero antes de eso, nos sirve entender una introducción a lo que es este tema de predicación expositiva. De hecho, estamos haciendo una conferencia dirigido a esto. O sea, ¿qué es? Y aunque no podemos hacer un taller aquí en este momento, te puedo dar algunas herramientas para entenderlo de mejor manera. Estaba leyendo un libro de un pastor muy conocido en Latinoamérica, de una de las iglesias más grandes de México, y escribe un libro acerca de la predicación. Escribió un libro acerca de la predicación. Me interesó. Y dentro de este libro, lo que encontré y lo noté inmediatamente, que el predicador fue sustituido como un simple comunicador. Como que si nuestra tarea y nuestro oficio depende de qué tan bien podemos comunicar. No había un énfasis en la predicación, más bien un énfasis en la comunicación. Escribe varios métodos o formas de predicar, y en una de estas formas describe la predicación expositiva. Y este pastor dice de los expositores, lo dice que los expositores son maestros, y como maestros creen que su manera de predicar es la mejor.
Y por causa de eso, quieren convencer a todos que prediquen de la misma manera. O sea que como si esto fuera simplemente una manera más para transmitir la palabra de Dios. Por eso no es mi intención convencerte en un método. Es mantenernos pegados a la palabra y transmitir la palabra de la manera correcta. Al final, este autor sigue enfatizando la comunicación y cómo ser mejores comunicadores, mostrándonos a otras personas que podemos imitar. Muchos de ellos ni son pastores. O sea, lo que encontramos en el mundo presente cristiano es comunicadores en los púlpitos, pero pocos predicadores. Y esto es fácil de identificar. Súper fácil de identificar lo que la iglesia hispana está recibiendo el día de hoy. Y lo digo de esta manera, no con soberbia, no con orgullo, pero para nosotros el hacer esta conferencia, si tú eres pastor o líder en la congregación, tú sabes que hacer una conferencia no es nada fácil. Muchas horas, muchos desvelos, preparación, esto no es nada fácil, aunque lo hicimos solamente un día, pero no es nada fácil. O sea, ¿para qué gastar nuestras energías en esto? Bueno, porque el mundo hispano, nuestra gente, está recibiendo comunicación desde altares o púlpitos o mesas redonditas en las plataformas que en muchas ocasiones ni tienen cualquier cosa, nada que ver con la palabra de Dios. Estaba haciendo una investigación brevemente en varios de los mensajes en español más famosos, de los pastores más influyentes en nuestras generaciones, y en esta generación específicamente, en la era de YouTube, en la era de Facebook, en la era de Instagram. Esto se puede ver y se puede escuchar fácilmente. Quise conseguir algunas de las mejores predicaciones o las más famosas, y lo que me encontré fue con varios tópicos de sermones medios interesantes. Por ejemplo, y estoy hablando de predicaciones que tienen más de 15,000 a 20,000 views, ¿no? en YouTube. Uno de los tópicos es cómo tomar decisiones importantes. Otro, el arte de la felicidad. Otro, atrapados en la rutina. Otro, el camino a la grandeza. Otro, y este tenía más de 500,000 views. Sapos de otro pozo. Con más de 564,000 views, el color púrpura. Y este está padre. Con más de 332,000, zurdos, raros y feos. Espero que no haya un zurdo y uno raro aquí. Otro, sé el mejor tú. Y otro, muy conocido, alcanza tu potencial. Esto es lo que nuestra gente recibe domingo tras domingo. Y no lo digo otra vez como para decir, ay, nosotros somos mejores que... No. Es una genuina preocupación como pastor cuando tu congregación tiene a su alcance miles de sermones en las redes sociales y se puedan topar con esto porque se llama cristiano, se llama predicación o se pasa por predicación. Entonces, esto para nosotros es algo de lástima, es algo de tristeza, nos debe hacer llorar y quebrantarnos por nuestro pueblo, por nuestra gente latina,
que está siendo desviada, manipulada a mil otras cosas que no son la palabra de Dios. Hay mucho estilo en el púlpito, pero poca sustancia. Hay mucho teatro, pero poca teología. Y hay mucho hablar sin decir absolutamente nada. Los resultados son catastróficos. Los resultados en nuestras iglesias es iglesias anémicas, vacías de la verdad. Muchos ni llevan su Biblia a la iglesia. Lo tienen escondido detrás de Instagram y TikTok en su aplicación. Muchos dudan de su propia fe. Y cuando las pruebas se enfrentan, como el famoso COVID, nos damos cuenta cuánto realmente conocemos de la palabra de Dios. Cuando tus hijos llegan a la universidad, casi el 70% de ellos niegan su fe antes de graduarse de la universidad y crecieron en la iglesia. El ministerio Ligonier hace una encuesta cada 2 años del estado de teología de la iglesia en los Estados Unidos. Y esta encuesta cada 2 años, en el 2020 hicieron el estado de la teología, y entrevistan a gente que supuestamente es evangélica, a gente que conoce de Dios y de la palabra. No están entrevistando a ateos o a gente de otras partes que no son de la iglesia. Están entrevistando a gente como tú y yo de iglesia. Y hacen preguntas como la siguiente. A 3,000 personas le preguntaron si creen que Jesús fue creado por Dios como el primer ser creado y más alto de la creación. 55% de los creyentes dijeron que sí. O sea que todos pensaron, o más bien 55%, y 15% ni sabían qué decir. Casi 70% de la gente no entendía o no sabe responder si Jesús es un ser creado, cuando nosotros sabemos que Jesús es eterno. Otra pregunta alarmante que dice que algo es muy común, como que tú y yo conocemos. Dice, todos pecamos un poquito, pero por naturaleza somos buenos. El 65% de los cristianos dijeron, amén. Sí, pues sí, o sea, sí, todo el mundo peca, pero pues tú sabes, hermano, todos somos buenos. Y la palabra de Dios nos dice, no, somos pecadores. Último, porque puedo pasar todo el tiempo aquí dando estas frases, pero la última que quiero compartir, que tiene que ver mucho con lo que estamos utilizando el día de hoy, predicando el día de hoy, es la Biblia. La frase dice, la Biblia es un texto sagrado y nos ayuda a conocer las cosas del pasado, pero no es la verdad literalmente. El 50% de cristianos evangélicos dijeron que sí. Sí, pues no es la verdad literal, es buen libro y es un buen libro sagrado, pero no es la verdad. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando como iglesia cuando ni conocemos los fundamentos básicos de la fe? Pues nos damos cuenta con mensajes como el color púrpura, nunca lo vamos a aprender. La predicación expositiva entonces no es el método más, pero nos damos cuenta que a través de la exposición bíblica estamos funcionando adentro de un orden que Dios ha utilizado para formar a su gente. O sea, no podemos negar que Dios no ha diseñado la adoración de su pueblo. Solamente lee el Antiguo Testamento.
Solamente examina el libro de Levítico y tú vas a ver la orden adecuada en cómo uno se debe presentar delante un Dios santo. Está allí, está prescrito. Y cuando no lo hacen, tú y yo hemos visto las historias en el Antiguo Testamento y vemos que cuando no se sigue la orden correcta, a veces muerte ocurre. Dios toma en serio la transmisión de su palabra. No podemos jugar con esta palabra. No podemos adornarla. ¿Qué mejor forma puedo presentar esto? ¿Cómo les va a gustar más a la gente? No es nuestro trabajo adornar la palabra de Dios, intentar de hacerla relevante a esta cultura. Nuestro trabajo es predicar esta palabra, instruir a la gente en esta palabra, para que ellos puedan ser cambiados por la palabra de Dios y no por tus métodos, y no por nuestros métodos o por nuestra influencia. A Dios le importa cómo se debe de transmitir su palabra. Por ejemplo, si vemos el mismo ejemplo de los profetas. Los profetas jamás del Antiguo Testamento modifican, editan o ensuavizan el mensaje de Dios, aunque no lo quieran decir como Jonás, lo hacen porque es palabra de Dios. You better not mess with God's word. No te atrevas a modificar o edificar la palabra de Dios. Lo vemos, el mensaje está allí. Porque el pueblo lo necesita. La gente de Dios necesita escuchar la voz de Dios. Y los profetas nos enseñaron cómo o la seriedad de esto. Gente como Moisés en el Antiguo Testamento, aún en Deuteronomio capítulo 1, versículo 5, es fácil que podemos leer que Moisés explicó los mandamientos de Dios. En el capítulo 4 de Deuteronomio, él lee los decretos de la ley, explica, aplica y hace una comanda y también urge que a la obediencia. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento con personas como Esdras? Bueno, en Esdras capítulo 7, versículo 9 y 10 nos demuestra la seriedad de un hombre para estudiar la palabra. De hecho, en el versículo 9 dice: pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre de él. Versículo 10, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Y luego cuando abres tu Biblia en Nehemías capítulo 8, te das cuenta de lo que hizo Esdras cuando abre la ley y la enseña. Pero el Nuevo Testamento también nos demuestra cómo la proclamación de la palabra incluye lo que nosotros hemos llamado hoy en día como la exposición. Y brevemente, para entender este concepto de exposición, no es una definición total, pero vas a ver las áreas necesarias para entender el concepto. Por ejemplo, el adjetivo de exposición o una predicación expositiva viene de las palabras griegas y hay como unas 6, pero voy a dar 2 solamente. La primera es didasco, una palabra griega que básicamente significa enseñar o instruir.
Y lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, un versículo que vamos a tocar después, cuando Pablo dice, bien sabe cómo no rehuí declararles a ustedes nada fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Ahí vemos exposición, enseñanza. Otra palabra, dinoigo, es básicamente lo mismo, explicación. Y esto lo leemos en Hechos capítulo 17, versículo 3, explicando, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. O sea, hay una explicación de la palabra, del evangelio. Cuando llegamos a lo que es predicación, el sustantivo, aquí vemos que la palabra predicación primordialmente descansa en dos palabras griegas que son utilizadas más para la predicación. La primera, evangelizo, que significa lo que se escucha, anunciar buenas nuevas. Pero no solamente buenas nuevas, todo el mundo puede anunciar buenas nuevas. Utilizada en el contexto paulino, son buenas nuevas a proclamar el mensaje divino de la salvación. Entonces ya están viendo, ¿no? Enseñanza, explicación y proclamación. En Romanos capítulo 10, Pablo lo dice de esta manera. ¿Y cómo predicarán si no son, cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Otra palabra muy conocida en el griego, keruso, es la palabra de declaración pública o proclamación pública. Jesús lo hace en Lucas capítulo 4, 44 y predicaba en las sinagogas de los judíos. O sea, ¿qué es lo que están viendo? Explicación del texto en combinación con la proclamación de la palabra. O sea que muchos malos conceptos de la predicación expositiva vienen de personas que dicen, es que nomás es como estar en un seminario. Es pura información y pura cosa histórica, puro contexto. Es como estar leyendo o escuchar un simple comentario. Y desafortunadamente muchos lo hacen de esa manera, pero eso no es predicación. Una de mis favoritas definiciones de la predicación en sí viene de Martin Lloyd Jones, cuando él dice que la predicación es lógica con fuego. Lógica avivada por el fuego. O sea, yo no puedo simplemente pararme todos los domingos y decirle a la gente, bueno, aquí en la historia esto ocurre y luego, eso pueden leer un libro. De hecho, tenemos muchos buenos libros para que lo utilicen. Pero la proclamación demanda una respuesta. Demanda aún la incomodidad de gente floja espiritual. Es por eso muy peligroso cuando te sientes bien en la iglesia. Wow, pastor, qué bonito predica. Ay, qué lindo, hermano. Cuando usted predica, cómo me mueve, el corazón me mueve. Ten mucho cuidado con hacer sentir bien a la gente. O sea, no estamos diciendo, pégales, golpéales y no. Pero la verdad siempre incomoda. Hazlos examinar su vida de oración. Hazlos examinar su deseo de la palabra. Hazlos examinar qué tanto quieren ver a Cristo. Hazlos examinar qué tanto están enamorados de lo terrenal, que se han olvidado de lo celestial. La predicación expositiva lo demanda porque lleva el contexto detrás de todo eso. Es una enseñanza, te apega al texto.
Jesús lo hace en su sermón famoso de Mateo capítulo 5 al 7, el sermón del monte. En el capítulo 5 Jesús lee el texto, explica el texto, aplica el texto, y en el capítulo 7 hace una demanda. Hay dos caminos. Nos demuestra y lo sentimos en nuestro interior cuando la predicación es expuesta y luego demanda una respuesta. Lo vemos en el mismo tiempo en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 40, cuando Pedro hace su primera predicación, explicando el profeta Joel. Explica el texto entre los versículos 22 al 40, se apoya con los salmos dentro de los versículos 25 al 35. En el versículo 36 sintetiza el texto, y en el versículo 37 a 40 aplica el texto, y tú sabes lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Esto es parte de la enseñanza de la predicación expositiva. Aunque no es un taller, te estoy dando un poco de la herramienta para entender a qué nos referimos cuando hablamos de la predicación expositiva. Pablo lo dice súper sencillamente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Es increíble visitar a iglesias cuando ni se lee ni siquiera una porción bíblica. Y luego nos preguntamos por qué nuestra gente está tan anémica, por qué nuestra gente no conoce nada, porque la palabra de Dios ni es importante en muchas de nuestras congregaciones. Yo sé, pastor, que tú no eres uno de ellos, pero quiero animar que no te dejes llevar por esta cultura, porque ¿sabes qué? Esos púlpitos tienen mucha gente. Hay mucho fruto como evidencia, ¿verdad? De que lo están haciendo bien. Pero no somos llamados a conseguir audiencias. Hemos sido llamados a predicar la palabra. Ahora, con el poco tiempo, eso es solamente una introducción. Con el poco tiempo que me queda, quiero probárselo con la palabra de Dios. Ahora sí, abre tu Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a entrar al texto. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, la famosa porción bíblica de la guerra espiritual. Y dice la palabra de Dios así: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y el calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con la que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Aquí lo que vemos es la figura de la armadura de un soldado, utilizando al cristiano como una figura que es un soldado en esta tierra. Esta armadura entonces nos defenderá de los enemigos o de ataques. Por eso Pablo dice en el versículo 11, revístanse con esta armadura. En el versículo 13 dice, tomen esta armadura. Y luego dice en el versículo 14, estén firmes. Todos verbos imperativos demandando de que el creyente, el cristiano, soldado de Dios, debe tener esta armadura puesta. Desde la cabeza a los pies, cada parte es necesaria para vivir como soldado en este mundo. ¿Por qué? Bueno, Pablo nos dice, una de las razones que necesitas esta armadura es lo que dice el versículo 11. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. O la palabra griega utilizada aquí es esquemas, métodos que están contra tu vida. También, si el diablo no es suficiente, el versículo 12 nos demuestra que hay principados, potestades, poderes, fuerzas espirituales que también están en tu contra. Recuerda, Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Esto es la iglesia. Cuando leamos o si llegamos a poder llegar en Hechos capítulo 20, ves la urgencia de Pablo que no puede regresar a Éfeso porque está en carrera a Jerusalén y manda pedir a todos los pastores de Éfeso y les va a demandar de ellos que prediquen la palabra. Precisamente por esto, es una preocupación pastoral desde el apóstol Pablo a esta iglesia, que los ataques son verdaderos y los enemigos son verdaderos. Versículo 16 nos demuestra que hay dardos encendidos, o más bien flechas, que tienen tu nombre. Flechas que van sobre la iglesia. Y luego, lo que Pablo dice en el versículo 13, el día malo. No, hermanos, no es Halloween de lo que se está refiriendo Pablo. Este día malo, de hecho, lo dice en el capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que Pablo está hablando aquí es una degeneración moral al estado presente de maldad. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice este presente siglo malo. O sea que lo que este mundo, los gobernantes de este mundo son malos. Este es el día en cual estamos viviendo hoy. El presente. Toda esta armadura entonces es para guardarte y guardar a la iglesia en el día o en los días malos. ¿Cuáles son los ejemplos de estos días malos? Bueno, Pablo es increíble en cómo recordarnos de estos días malos, porque nosotros éramos la gente que caminaba en estos días malos. Por ejemplo, lo leímos al inicio de nuestro tiempo de adoración, en Efesios capítulo 2, unas páginas anterior, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos recuerda que así éramos. Y ese es el tipo de persona que vive bajo la autoridad de las potestades de este mundo. Muertos en delitos y pecados,
estaban viviendo conforme a la potestad del aire, son categorizados como hijos de desobediencia y son aquellos que satisfacen sus pasiones carnales. Muy similar a lo que vivimos hoy en día. Pero también Pablo enfatiza otro aspecto. Sigue enfatizando el caminar de los pecadores en este mundo y su rechazo de las cosas de luz. Por ejemplo, en el capítulo 4, si regresas al capítulo 4 o avanzas al capítulo 4 de Efesios, leemos lo siguiente en el versículo 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avaricia toda clase de impurezas. Eso es los tiempos malos, los días malos. Gente con vanidad de su mente, entendimientos entenebrecidos, excluidos, dice Pablo, de la vida de Dios e ignorantes, duros de corazón. Tal vez conozcas alguna gente así. Pablo dice, así eran ustedes. Ya tenemos enemigos espirituales que gobiernan el ambiente espiritual sobre este mundo. Tenemos los días en cuales estamos viviendo que como la gente está sometida a ese tipo de potestad, la gente desarrolla el caminar y hace la vida de los días malos. Esto es los días malos en cual estamos viviendo, y esto es lo que tenemos que enfrentar todos los días, la iglesia y cada uno de ustedes. ¿Cómo Pablo entonces nos demuestra o enseña que podemos sobrevivir en estos días? Ya podemos ver algunas de las partes como de la armadura, la coraza, el escudo y el casco como parte de la defensa del soldado. Ya sabemos de qué nos va a defender, ya sabemos los ataques que vienen en contra de nosotros. Pero ¿cuál es la única arma que tenemos? Dice Pablo en el versículo 17, ahora regresando al capítulo 6, versículo 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Otro imperativo, tomen. O sea que cada cristiano debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esta arma en los tiempos malos es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para sobrevivir en los días malos en los cuales tú y yo estaremos viviendo hasta que Cristo regrese por su iglesia. Me fascina lo que dice el famoso versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué leímos en Efesios? Tienen corazón duro. La palabra de Dios entonces para Pablo es la única arma en este mundo que necesitamos para este tiempo de maldad. ¿Cómo vamos entonces, hermanos, a contrarrestar
el día malo en nuestras vidas y en nuestras iglesias y en la cultura en cual vivimos? ¿Cómo vamos a contrarrestar las filosofías terrenales? Sus hijos que están en las escuelas públicas reciben ataques constantemente filosóficas impuestas por el mundo de maldad sobre sus vidas acerca de su género. Sus jóvenes están totalmente confundidos en lo que es ser un hombre o una mujer. Estamos viviendo en días donde nuestras mentes, las mentes de sus hijos, están siendo bombardeadas constantemente y queremos solamente predicar ánimo, chistes, métodos. Queremos amplificar nuestros programas. ¿Cómo vamos a combatir? ¿Qué tenemos para combatir esto? Tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué minimizar la única arma que va a poder penetrar un corazón duro? Y tú lo sabes, hermano. Tú tal vez tienes familia, tal vez tienes a tu esposo, a tu esposa, que tienen un corazón duro para las cosas de Dios. Y no importa qué tan bonita esté tu iglesia, no importa qué tan bien lo traten, no importa qué tan bonito le den la bienvenida, tu esposo o tu esposa no va a regresar para eso. Solamente la palabra de Dios puede penetrar ese corazón duro y lo puede quebrantar y dirigirlo al arrepentimiento. O sea, la muerte de este mundo y el príncipe de la potestad del aire y las pasiones de la carne y la vanidad de mente, entendimientos entenebrecidos, no van a ser combatidos con buenos consejos o motivación o predicaciones sazonadas con relevancia cultural. Y es sorprendente que es lo que pensamos que puede cambiar nuestra cultura. Pastores en iglesias quieren ser culturalmente relevantes para la misma cultura que odia a Dios. Es una contradicción de términos. Hay que ser relevantes para la cultura. La cultura odia a Dios. ¿Cómo vamos a ser relevantes? No podemos ser relevantes para una cultura que odia, que son hijos de desobediencia y que tienen mentes entenebrecidas. Esto es imposible. La única forma de ser relevantes es penetrar esa cultura con la palabra de Dios. Me fascina lo que dice uno de mis favoritos reformadores del siglo XVI, no muy conocido, pero les debe de gustar porque es español. Casiodoro de Reina, uno de los traductores, el primer traductor de la Biblia en español, por consecuencia fue editada 40 años después de él por Cipriano de Valera, y por eso tenemos la Biblia Reina Valera. Pero Casiodoro de Reina, en su prefacio a la Biblia, su traducción del año 1569, escribe al lector cristiano y escribe esto: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Y no cesa y no cesará de resistir hasta que Dios lo enfrene del todo a los libros de la Santa Escritura. Porque sabe muy bien, por la lengua experiencia de sus pérdidas, cuán poderoso instrumento es este para deshacer sus tinieblas en el mundo y echarlo de su vieja posesión. O sea, el mismo diablo conoce el poder de la palabra. Por eso que hoy en día, hermano, esta palabra de Dios debe de caracterizar cada ministerio pastoral. Un ministro eficaz, entonces, es alguien que refleja
la total dependencia del texto en cada vez que él se para en el altar y en su púlpito, y dejar que el texto hable, dejar que el texto gobierne, como dice Calvino, dejar que el texto sea soberano sobre el púlpito, porque es la palabra del Dios vivo que nos muestra a Cristo Jesús. No es simplemente ver el fruto a través de qué tan llenos estén las butacas, ¿no? o los asientos de la congregación. Eso no es la meta. La meta es que el púlpito esté lleno de la palabra de Dios. Que tu gente se vaya diciendo, wow, qué palabra de Dios, qué Cristo tan bello, qué Dios tan poderoso. Nos toca mucho a los pastores cuando la gente nos viene y nos dice, qué bonita predicación. Y nos hacemos como que no nos gusta, but we like it. Gracias a Dios, hermano. Eso no es tu meta. Predica la palabra, no para llenar tu auditorio. Hay un autor conocido que se llama Os Guinness. Al estudiar las iglesias y las predicaciones de las iglesias, escribe lo siguiente de los Estados Unidos. En todos mis estudios, dice Os Guinness, todavía no he visto una sociedad occidental donde los bancos o las butacas de la iglesia estén tan llenos y los sermones tan vacíos. Que eso no sea nuestro ministerio, sino que los púlpitos estén llenos de la palabra de Dios. Hermano, es una cosa es ser un siervo, esclavo de la palabra, y es otra cosa intentar de hacer algo para mover a tu gente. Yo he estado pastoreando esos últimos 3 años y es una de las cosas más difíciles. Y a veces el diablo te tienta para querer hacer algo diferente. Quédate fiel a la palabra de Dios. Deja que la palabra haga lo que tenga que hacer. Es un león vivo para la gente. Estamos aquí para ayudarte en esto. No di una definición porque hay muchas definiciones acerca de la predicación expositiva, pero mínimo hoy ves la importancia de leer la palabra, la importancia de explicar lo que dice el texto y luego dejar que la exhortación a través del Espíritu Santo en tu vida fluya para cambiar y para exhortar a la gente. Y es por eso, ya no tenemos tiempo de ir ahí, pero es por eso que Pablo, entonces en su viaje en el Hechos capítulo 20, por eso llama a los ancianos, los presbúteros de Éfeso, y les enseña y les da la importancia y la magnitud de lo que es predicar la palabra. ¿Y sabes por qué al final Pablo dice? Porque entrarán lobos feroces. Y luego Pablo dice, y entre ustedes mismos se levantarán hombres pervertiendo el mensaje. Eso es obvio y es evidente en nuestros días. Y por eso necesitamos a pastores que prediquen la palabra y que sus iglesias demanden que se le predique la palabra. No estamos aquí para perder tiempo con historias de nuestras vidas, con chistes, con humor, con buenos consejos. Eso lo podemos ver en YouTube. Eso lo podemos ver a través de una plática de TED Talk o TEDx en español. Y eso lo podemos ver en el mundo. Pero en el púlpito, los domingos, cada día que tenemos oportunidad de enseñar, si tú enseñas en tu iglesia, si tú eres un anciano de tu iglesia, quiere decir que eres un pastor de tu iglesia y quiere decir que debes manejar la palabra de Dios correctamente, porque ese es el trabajo de un anciano,
Es el trabajo de un predicador. Da la palabra y deja que la palabra haga su trabajo. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos hoy la importancia y la magnitud, la gravedad de tu palabra. El mundo en cual vivimos demanda que tu palabra se exponga. Ayuda a cada pastor en este lugar a mantenerse fiel a tu palabra, a ser un esclavo de tu palabra para mostrarle a tu congregación a Cristo. Que al final predicamos a Cristo. Gracias por dejar este día donde tú puedes ayudar a cada uno de nosotros durante el resto del día a través de las predicaciones y sesiones, los talleres. Ayúdanos, Dios, a encontrar y enamorarnos más de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.